Los cuentos de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Los elixires del diablo. Capítulo primero. Años de infancia y vida monacal. Nunca me dijo mi madre en qué condiciones había vivido mi padre en el mundo. Si evoco a través de la memoria, sin embargo, todo lo que me contó en mi infancia acerca de él, debo suponer que se trataba de un hombre experimentado, dotado de profundos conocimientos. Precisamente por estas historias y otros comentarios esporádicos de mi madre sobre su vida pasada, que solo me fueron comprensibles con el paso del tiempo, sé que mis padres cayeron de una vida cómoda, disfrutando de una considerable riqueza en la más amarga pobreza, y que mi padre, tentado por el Satanás para perpetrar un infame sacrilegio, cometió un pecado mortal que años más tarde, cuando la gracia divina le iluminó, quiso expiar mediante una peregrinación al sagrado Tilo, en la lejana y fría Prusia. Durante la fatigosa caminata, mi madre sintió por primera vez, tras varios años de matrimonio, que éste no quedaría sin fruto, como había temido mi padre, quien, a pesar de su indigencia, experimentó una gran alegría, ya que así podía cumplirse una visión según la cual San Bernardo le habría asegurado consuelo y perdón de los pecados por mediación del nacimiento de un hijo. Mi padre enfermó en el sagrado Tilo, y cuanto más insistía, a pesar de su estado, en llevar a cabo los penosos ejercicios espirituales prescritos, más se agravaba su enfermedad. Murió redimido y consolado en el mismo instante de mi nacimiento. Con el despertar de la conciencia alborean en mí las imágenes apacibles del monasterio y de la espléndida iglesia en el sagrado Tilo. Todavía me rodean los murmullos del oscuro bosque, los aromas de la exuberante hierba germinada, de las flores multicolores que me sirvieron de cuna. Ningún animal venenoso, ningún insecto dañino habita en el santuario de los bienaventurados, ni el zumbido de una mosca, ni el canto del grillo interrumpen el sagrado silencio, en el que sólo resuenan los cánticos piadosos de los monjes que, formando largas procesiones, balancean junto con los peregrinos los dorados incensarios, de los cuales brota hacia lo alto la fragancia del humo consagrado. Todavía me parece estar viendo en medio de la iglesia el tronco del tilo cubierto de plata, en el que los ángeles sostenían la imagen milagrosa de la Virgen. Aún me sonríen desde los muros, desde las bóvedas de la iglesia, las policromas figuras de los ángeles de los santos. Las historias de mi madre acerca del maravilloso monasterio en el que su profundo dolor encontró un consuelo pleno de gracia han penetrado hasta el punto en mi alma que me parece haberlo visto y experimentado todo yo mismo, a pesar de que es imposible de mi recuerdo pueda alcanzar un pasado tan lejano, ya que mi madre abandonó año y medio más tarde aquel lugar sagrado. Así, tengo la sensación de haber visto en la iglesia desierta con mis propios ojos la figura extraordinaria de un hombre serio.
Solo podría tratarse del pintor extranjero que en tiempos remotos, acabada de construir la iglesia, apareció misteriosamente sin que nadie pudiese entender su idioma y pintó con mano experta en un periodo brevísimo la iglesia de la manera más soberbia, para desaparecer de nuevo nada más terminar. Del mismo modo recuerdo también a un anciano peregrino, aunque poseo la certeza de que solo gracias a la descripción de mi madre pudo tomar cuerpo en mi interior su vívida imagen, vestido de forma extraña, con una barba larga y gris que me llevaba a menudo en brazos de un lado a otro, jugaba conmigo y buscaba en el bosque los más variados tipos de piedras y plantas. Una vez trajo a un niño singular por su belleza, que tenía mi misma edad. Nos sentábamos a la hierba, dándonos abrazos y besos. Le regalé todas mis piedras de vivos colores y con ellas sabía hacer todo tipo de figuras en el suelo, aunque siempre terminaba formando una cruz. Mi madre se sentaba a nuestro lado en un banco de piedra y el anciano, que permanecía de pie detrás de ella, contemplaba nuestros juegos infantiles con seriedad indulgente. Entonces salieron algunos jóvenes de la maleza que, a juzgar por sus ropas y sus apariencias en general, habían venido del sagrado Tilo solo por curiosidad y ganas de husmear. Al percatarse de nuestra presencia, gritó uno de ellos entre risas: «Mirad, una sagrada familia, algo digno de mi carpeta». Y sacando papel y lápiz, se dispuso a dibujarnos. El anciano peregrino se levantó la cabeza y gritó furioso: «Miserable burlón, ¿quieres ser un artista y en tu interior jamás ha ardido la llama de la fe y del amor? Tus obras permanecerán muertas y heladas como tú. Desesperarás como un repudiado en un solitario vacío y perecerás en tu propia pobreza de espíritu». Los jovenzuelos huyeron de allí desconcertados. El anciano peregrino dijo entonces a mi madre: «Hoy os he traído a un niño maravilloso para que encendiese la chispa del amor en vuestro hijo, pero me lo tengo que llevar y jamás lo volveréis a ver, como tampoco a mí. Vuestro hijo está dotado espléndidamente de múltiples dones. Sin embargo, los pecados del padre hierven y fermentan en su sangre. Es posible que pueda, pese a ello, convertirse en un bravo campeador de la fe. Dejadle que sea religioso». Mi madre apenas podía expresar la profunda e imborrable impresión que le causaron las palabras del peregrino. Decidió, sin embargo, no forzar mis inclinaciones, sino aguardar tranquilamente a lo que el destino quisiera imponerme y al camino que el que quisiera guiar y al camino por el que quisiera guiarme, ya que mi madre no podía pensar en ninguna educación superior que no fuese la que ella misma estaba en disposición de darme. Mis recuerdos, basados claramente en experiencias personales, comienzan cuando mi madre, en el camino de regreso a casa, llegó a un convento cisterciense, donde fue recibida amigablemente por una abadesa portadora del título de princesa, que había conocido a mi padre. El período de tiempo transcurrido desde aquel suceso
con el anciano peregrino, suceso que conozco a través de mi propia evocación de los hechos, de tal manera que mi madre solo lo ha completado respecto a los discursos del pintor y del peregrino, hasta el momento en que mi madre me presentó por vez primera a la abadesa, constituye una auténtica laguna en mi memoria. Ni, ni la más mínima idea de lo ocurrido ha quedado grabada en mi mente. Me encuentro de nuevo en el pasado, cuando mi madre arreglaba y mejoraba dentro de lo posible mi ropa. Había comprado cintas nuevas en la ciudad, me había cortado el pelo, me había crecido de manera salvaje y me había aseado concienzudamente, mientras me conminaba a comportarme de forma piadosa y apropiada ante la abadesa. Finalmente, recuerdo que subí las amplias escaleras de piedra de la mano de mi madre y penetré en la elevada y abovedada estancia, adornada con imágenes de santos, donde se encontraba la princesa. Era una mujer de una belleza majestática, a quien los hábitos de la orden dotaban de una dignidad que difundía gran respeto. Me contempló con una mirada seria, escrutadora, y preguntó: ¿Es vuestro hijo? Su voz, toda su distinción, la extraña atmósfera, la elevada sala, las imágenes, todo me afectó tanto que, sobrecogido por el sentimiento de horror interior, empecé a llorar amargamente. Entonces la abadesa se dirigió a mí mientras me miraba con bondad y dulzura. ¿Qué te sucede, pequeño? ¿Te asustas de mí? ¿Cómo se llama vuestro hijo, querida señora? Franz, respondió mi madre. La abadesa exclamó en aquel momento con la más profunda melancolía: Francisco. Entonces me elevó y apretó con vehemencia contra su pecho, pero en ese mismo instante sentí un dolor repentino en el cuello que me hizo proferir un grito tan fuerte que la abadesa, horrorizada, me soltó, y mi madre, consternada por mi comportamiento, acudió presurosa para sacarme de la estancia. La princesa no lo permitió. Ocurrió que la cruz de diamantes que la princesa lucía en el pecho me había dañado hasta tal punto el cuello al apretarme tan fuerte que el lugar de contacto había adquirido un color rojo intenso y mostraba vestigios de sangre. Pobre Franz, dijo la princesa, te he hecho daño, pero queremos, no obstante, ser buenos amigos. Una hermana trajo dulces y vino azucarado. Yo, recuperado del atrevimiento, no me hice mucho de rogar y empecé a saborear con ánimo los dulces que aquella mujer encantadora, sentada y conmigo en el regazo, ponía en mi boca. Cuando probé unas gotas de la bebida dulce que me había traído hasta aquel momento totalmente desconocida para mí, recuperé esa alegría de espíritu, esa vivacidad que, según testimonio materno, me era propia desde la más tierna infancia. Reí y charlé para gran placer de la abadesa y de la hermana, que había permanecido en la habitación. Todavía me resulta inexplicable cómo a mi madre se le ocurrió incitarme a contar a la princesa todas las cosas bellas y espléndidas de mi lugar de nacimiento, y cómo, aparentemente inspirado por un poder superior, pude describir de manera tan viva las bellas imágenes del pintor extranjero y desconocido, como si las hubiese aprendido en lo más profundo de mi espíritu. Luego empecé a contar detalles sobre las extraordinarias historias de los santos, como si conociera y estuviera familiarizado
con todos los escritos de la iglesia. La princesa, incluso mi madre, me miraban asombradas, pero cuanto más hablaba, más aumentaba mi entusiasmo, y cuando finalmente la princesa me preguntó: dime, querido niño, ¿cómo es que sabes todo eso? Entonces contesté, sin titubear un instante, que el niño maravilloso que una vez trajo un peregrino extranjero me había explicado el significado de todas las imágenes de la iglesia, que incluso había reproducido alguna imagen con piedras multicolores, y no solo me había aclarado su sentido, sino que me había narrado muchas otras historias sagradas. Tocaron a vísperas. La hermana había empaquetado una buena cantidad de dulces para mí, que guardé con gran placer. La abadesa se levantó y se dirigió a mi madre. Querida señora, considero a vuestro hijo mi protegido y quiero hacerme cargo de él a partir de ahora. Mi madre no podía hablar de emoción. Besaba las manos de la princesa, derramando ardientes lágrimas. Pretendíamos retirarnos hacia la puerta cuando la princesa se aproximó, me tomó de nuevo en brazos, desplazando cuidadosamente la cruz a un lado, y me estrechó llorando fuertemente contra su pecho, de tal manera que sus ardientes lágrimas bañaron mi frente. Luego exclamó: Francisco, sé piadoso y bueno. Yo me conmoví hasta lo más profundo de mi ser y tuve también que llorar, aunque sin saber por qué. Gracias a la protección de la abadesa, la casa de mi madre, situada en una pequeña granja no lejos del convento, ganó pronto en reputación. Se acabó la pobreza. Yo iba mejor vestido y recibía clases del párroco, al que servía como monaguillo cuando prestaba servicio divino en la iglesia del convento. Todavía me acompaña el recuerdo de aquellos felices años de infancia, como si fuese un sueño bendito. ¡Ay! Como un país lejano, maravilloso, donde habitan la alegría y la jovialidad sin aflicción, de un entendimiento infantil y despreocupado, yace mi hogar, ahora tan distante, pero cuando miro hacia atrás, se abre ante mí el abismo que me separa eternamente de él. Arrebatado por un anhelo ardiente, intento evocar reiteradamente y cada vez con mayor intensidad a mis seres queridos que entreveo allá, como deambulando en la luz purpúrea del amanecer, y me figuro que percibo sus dulces voces. ¡Ay! Es que existe un abismo que el amor con alas poderosas no pudiera sobrevolar. ¿Qué es ese espacio? El tiempo para el amor. No vive el tiempo en el pensamiento y no posee el espacio medida, pero figuras tenebrosas se alzan y, estrechándose de manera cada vez más hermética, cercándome sin fisuras, obstruyen mi visión e intimidan mis sentidos con las tribulaciones del presente. Así, el anhelo mismo que me inundó con un dolor sin nombre, pleno de deleites, se convierte en un tormento mortal e impío. El párroco era la bondad en persona, sabía cautivar mi espíritu vivaz y sabía también adaptar las clases a mis peculiaridades anímicas, lo que contribuyó decisivamente a que aprendiera, divirtiéndome e hiciera rápidos progresos. Yo amaba a mi madre sobre todas las cosas, pero veneraba a la princesa como si se tratase de una santa, y constituía para mí un auténtico día festivo cuando podía verla. Siempre me proponía lucirme ante ella
con mis conocimientos recién adquiridos, pero cuando me hablaba amigablemente, apenas podía emitir una sola palabra. Solo quería contemplarla, solo deseaba escucharla. Cada una de sus palabras quedaban profundamente grabadas en mi alma para el resto del día. Cuando yo las pronunciaba, me encontraba en un estado de ánimo festivo y me acompañaba su figura en los paseos que por aquel entonces frecuentaba. Qué extraño sentimiento se apoderaba de mí cuando, haciendo oscilar el incensario, permanecía de pie en el altar mayor y los sonidos del órgano se precipitaban como una cascada desde el coro, creciendo como un raudal hirviente y arrastrándome consigo, o cuando durante el himno reconocía su voz, que me penetraba como un rayo luminoso e invadía mi interior con las visiones más elevadas y sagradas. Pero el día más espléndido con el que soñaba semanas antes, en el que no podía pensar sin experimentar un júbilo íntimo, era la fiesta de San Bernardo, que, en atención a su condición de santo patrón de los cistercienses, se festejaba con gran indulgencia y de la manera más alegre. Ya el día anterior afluía una gran muchedumbre desde las ciudades vecinas, así como de todas las regiones circundantes, acampando en la pradera florida junto al convento. El jovial tumulto no cesaba ni de día ni de noche. No recuerdo que el mal tiempo en una estación propicia, el día de San Bernardo caía en agosto, hubiese estropeado alguna vez la fiesta. Se podían observar en mezcla abigarrada sacerdotes devotos, cantando himnos y paseando por los alrededores, mozos de campo, divirtiéndose y armando bullicio con las muchachas ataviadas para la ocasión, clérigos que, con aire contemplativo y manos cruzadas en actitud devota, miraban hacia el cielo, familias burguesas acampando en la hierba, que vaciaban las cestas repletas de comida y disfrutaban de los manjares. Cánticos alegres, cantos piadosos, fervientes suspiros de penitentes, risas de los que estaban contentos, lamentos, gritos de júbilo, alborozo, bromas, oraciones, todo ello llenaba el aire como un concierto ensordecedor y maravilloso. Pero en cuanto la campana del convento tañía, se extinguía repentinamente el bullicio. Desde donde la vista alcanzaba, se observaban entonces hileras estrechas y compactas de personas arrodilladas que sólo interrumpían el silencio sagrado con el murmullo apagado de sus oraciones. Tan pronto como sonaba la última campanada, la variada multitud se mezclaba de nuevo y se reanudaba el júbilo, interrumpido por unos minutos. El propio obispo, que residía en la ciudad vecina, oficiaba la Santa Misa en el día de San Bernardo en la iglesia del convento, asistido por un clero bajo. El propio obispo, que residía en la ciudad vecina, oficiaba la Santa Misa en el día de San Bernardo en la iglesia del convento, asistido por el clero bajo de la colegiata, asistido por el clero bajo de la colegiata. Su orquesta ejecutaba las piezas de música en una tribuna que se había levantado para la ocasión en uno de los laterales del altar mayor y que se había revestido con un tapiz de seda bordado de gran singularidad y riqueza. Todavía no se han extinguido las sensaciones que en aquel tiempo conmovieron mi pecho. Reviven con frescura juvenil
siempre que mi ánimo retorna a aquella época bendita que desapareció demasiado deprisa. Pienso con intensidad en un Gloria, ejecutado varias veces, ya que la princesa amaba especialmente esta pieza. Cuando el obispo entonaba el Gloria y las poderosas voces del coro retumbaban, Gloria in excelsis Deo, no parecía como si la gloria de los cielos se abriera sobre el altar mayor, como si las imágenes de los querubines y los serafines cobraban vida por un milagro divino y aletearan alabando a Dios con cantos y música de cuerda. Yo me sumía en el éxtasis de un entusiasmo contemplativo que me transportaba a través de nubes resplandecientes a la lejana y conocida tierra natal, mientras en el bosque fragante sonaban las encantadoras voces angélicas. Entonces salía a mi encuentro, como si surgiera de un ramo de lilas, el niño maravilloso que me preguntaba sonriente: ¿dónde has estado todo este tiempo, Francisco? Tengo muchas flores multicolores de gran belleza y te las quiero regalar todas, si permaneces conmigo y me amas para siempre. Después de la misa mayor, las monjas, precedidas por la abadesa, que lucía una mitra y portaba el báculo de plata, emprendieron una procesión solemne por los corredores del convento y por la iglesia. ¡Qué santidad, qué dignidad, qué grandeza ultramundana irradiaba la mirada de aquella mujer espléndida y guiaba cada uno de sus movimientos! Era la propia iglesia triunfante que prometía bendición y gracia al pueblo piadoso y creyente. Hubiera querido arrojarme al suelo ante ella si su mirada hubiera recaído casualmente en mí. Terminado el oficio divino, el clero y la orquesta del obispo fueron agasajados en una gran sala del convento. Muchos amigos del mismo, entre ellos funcionarios y comerciantes de la ciudad, participaron en la comida y yo también pude estar presente, ya que el director de la orquesta me había tomado cariño y le agradaba mi compañía. Si hasta ese momento todo mi ser, inflamado por la meditación sagrada, se había volcado hacia lo ultraterrenal, ahora salía a mi encuentro la vida alegre que me rodeaba con sus imágenes variopintas. Se intercambiaron toda clase de narraciones jocosas, bromas y anécdotas entre las risas ruidosas de los invitados, que vaciaban las botellas con diligencia, hasta que, llegada la noche, se dispusieron los carruajes para el retorno a los lugares de origen. Había cumplido 16 años cuando el cura declaró que ya estaba preparado suficientemente como para iniciar los estudios teológicos superiores en el seminario de la ciudad vecinal. Me había decidido de forma concluyente por la carrera eclesiástica, y ello llenó a mi madre de la alegría más profunda, ya que ella creyó que así quedaban aclaradas y se cumplían las misteriosas indicaciones del peregrino, que en cierto grado estaban en conexión con la extraña visión de mi padre, desconocida en lo que a mí respecta. En mi decisión creía ver la redención del alma de mi padre y la salvación del tormento de la condena eterna. También la princesa, a la que yo solo podía ver en el locutorio, aprobó satisfecha mi pretensión y repitió su promesa de apoyarme con todo, con lo necesario, hasta que obtuviera
una dignidad eclesiástica. A pesar de que la ciudad estaba muy cerca, desde el convento se distinguían las torres de la misma y de que solo algunas personas andariegas y robusta escogía a partir de allí el agradable y risueño lugar del convento para sus paseos, que me fue muy difícil la despedida de mi buena madre, de la mujer maravillosa a la que adoraba hasta en lo más profundo de mi alma, y de mi buen maestro. Qué cierto resulta que al dolor de la separación le parecen semejantes cada instante fuera del círculo de los que amamos y la más lejana distancia. Qué cierto resulta que el dolor de la separación le parecen semejantes cada instante fuera del círculo de los que amamos y la más lejana distancia. La princesa se conmovió de manera especial. Su voz tembló de tristeza cuando con unción pronunciaba palabras de exhortación. Me regaló un delicado rosario y un pequeño libro de oraciones, iluminado con esmeraldas. Me regaló un delicado rosario y un pequeño libro de oraciones, iluminado con esmeraldas imágenes. Luego me entregó una carta de recomendación para el prior del monasterio capuchino en la ciudad, al que me aconsejó buscar enseguida, ya que me ayudaría de buena gana, tanto de palabra como de obra, en todo lo que necesitara. No existe con certeza otro paraje más agradable que aquel en el que el monasterio capuchino tiene su asiento. Poco antes de llegar a la ciudad, el espléndido jardín del monasterio con vista a las montañas me parecía resplandecer con una nueva belleza cada vez que paseaba por sus largas avenidas, ya fuera permaneciendo en uno u otro bosquecillo exuberante. Precisamente en este jardín encontré al prior Leonardo la primera vez que le visité, para mostrarle la carta de recomendación de la abadesa. La alegría del ya de por sí risueño prior se vio aumentada cuando leyó la carta y podía contar tantas cosas interesantes acerca de la maravillosa mujer a la que había conocido años en Roma, de que desde el primer momento me sentía atraído por él. Se hallaba rodeado por hermanos y se podía reconocer de inmediato la relación que el prior mantenía con los monjes, toda la intuición monacal y de forma de vida, la serenidad y alegría espiritual que se mostraba claramente en el aspecto externo del prior se extendía a todos los hermanos. Nadie advirtió nunca una huella de displicencia o de aquella reserva hostil o devoradora del alma que se percibe a menudo en los rostros de los monjes. A pesar de las severas reglas de la orden, para el prior Leonardo constituían los ejercicios espirituales más la necesidad de un espíritu inclinado a lo eclesial que una penitencia ascética por los pecados propios de la naturaleza enferma del hombre, y él sabía despertar este sentido meditativo en los hermanos, dotando a todo lo que tenían que hacer en cumplimiento de las reglas de una alegría y apacibilidad que en verdad creaba una existencia superior dentro de la estrechez terrenal. El prior Leonardo supo incluso establecer una cierta relación conveniente con el mundo, que no podía ser sino saludable para los hermanos,
cuantiosas donaciones que llegaban al prestigioso monasterio desde los más diversos lugares hacían posible que se pudiera agasajar ciertos días en el refectorio a los amigos y protectores del monasterio. Se colocaba y cubría entonces una larga bata en el centro de la sala comedor, al final de la cual el prior Leonardo tomaba asiento con sus huéspedes. Los hermanos permanecían en la mesa estrecha situada junto a la pared y utilizaban la vajilla modesta conforme a la regla, mientras la mesa de los invitados, que había sido limpiada con esmero, se ponía con elegante servicio de porcelana y cristal. El cocinero del monasterio sabía preparar platos de vigilia exquisitos que gustaban sobremanera a los invitados. Estos se encargaban a su vez de traer el vino, constituyendo así las comidas en el monasterio un encuentro alegre y agradable de lo espiritual y lo profano, cuyo efecto recíproco para la vida no podía dejar de ser útil, pues al salir del mando y penetrar tras los muros, aquellos que se encontraban sumidos en la actividad mundana, donde todo contradice en el acto los valores de la vida eclesiástica, tan opuesta a su forma de vida, debían reconocer exaltados por alguna chispa que tocaba sus almas, que también a través de otros caminos muy distintos a los que ellos habían tomado, se podía encontrar sosiego y felicidad, y que quizás el espíritu, cuanto más se eleva por encima de lo profano, con mayor posibilidad podía deparar al ser humano una existencia superior en esta vida terrenal. Los monjes, por el contrario, ganaban en sabiduría y prudencia, ya que los muros despertaban en ellos toda clase de consideraciones. Sin otorgar a lo terrenal un valor falso, tenían que reconocer la necesidad de una refracción del principio espiritual en las distintas formas de vida determinadas por el fuero interno humano, sin las cuales todo permanecería sin brillo y descolorido. El prior Leonardo había sobresalido desde siempre en lo que respecta a la preparación espiritual y científica, además de que se le consideraba un general, el prior Leonardo había sobresalido desde siempre en lo que respecta a la preparación espiritual y científica, además de que se le consideraba en general un sutil erudito en teología, lo que le permitía manejar con facilidad y profundidad las materias más complejas, y de que los profesores del seminario le pedían consejo e instrucción con asiduidad. Estaba preparado para el mundo más de lo que se podría suponer en un clérigo. Hablaba con perfección y elegancia el italiano y el francés, y gracias a sus dotes diplomáticas se le había utilizado y así desde hacía tiempo en misiones importantes. Ya entonces, cuando le conocí, era un hombre de avanzada edad, pero aunque el pelo blanco era fiel testigo de su edad, sus ojos despedían todavía un fuego juvenil, y su agradable sonrisa, apenas esbozada por sus labios, aumentaba la juvenil y su agradable sonrisa, apenas esbozada por unos labios, aumentaba la expresión de bienestar interior y tranquilidad de ánimo. La misma gracia que adornaba su conversación dominaba en sus movimientos, e incluso el vulgar hábito de la orden se adaptaba de maravilla a su bien formado cuerpo. Entre los hermanos no había ninguno que no hubiese entrado en el monasterio por libre elección
o por la necesidad creada por una disposición interna, pero también el infeliz que hubiera buscado un puerto de salvación en el monasterio para escapar de la destrucción habría sido pronto consolado por Leonardo. Su penitencia habría consistido en el corto tránsito hacia la tranquilidad y reconciliado con la existencia mundana, sin reparar en su brillo, le habría elevado sobre lo terrenal, aunque permaneciendo en el mundo. Estas tendencias inusuales en la vida monacal habían sido concebidas por Leonardo en Italia, donde el culto con el que toda la visión de la vida religiosa se caracteriza por una mayor jovialidad en contraste con la Alemania católica. Así como en la construcción de las iglesias se mantenían todavía las formas clásicas, del mismo modo parecía como si un rayo procedente de aquella época risueña y virtual de la antigüedad hubiera penetrado en la oscuridad mística del cristianismo y lo hubiera alumbrado con el brillo maravilloso de antaño, había iluminado a héroes y dioses. Leonardo me tomó cariño, me impartía clase en italiano y francés. Excelentes eran además los múltiples libros que ponía en mis manos, así como sus conversaciones que instruyeron mi espíritu de manera especial. Casi todo el tiempo libre que me dejaban los estudios en el seminario lo pasaba en el monasterio capuchino y sentía cómo crecía mi inclinación a tomar los hábitos. Le revelé al prior mi deseo y, sin disuadirme de mi propósito, me aconsejó esperar como mínimo un par de años para durante ese tiempo conocer algo mejor el mundo. Aunque no me faltaban relaciones que había adquirido gracias al director de orquesta del obispo, del que recibía clases de música, me sentía en extremo cohibido en sociedad, especialmente cuando se hallaban presentes señoritas, y ello a pesar de que mi firme vocación de seguir la vida contemplativa parecía apoyar la decisión interna de asumir la profesión clerical. Una vez el prior habló conmigo sobre muchas cosas extrañas de la vida profana. Había penetrado en las más resbaladizas materias que él, sin embargo, manejaba con la ligereza y amenidad acostumbradas, de tal modo que, evitando solo en lo mínimo lo indecente, siempre daba en el clavo. Al final tomó mi mano, me miró de manera penetrante y preguntó si yo todavía era inocente. Sentí como enrojecía, pues al preguntarme Leonardo de manera tan capciosa, surgió en mi mente una imagen de vivos colores que durante mucho tiempo había intentado ahuyentar de mí. El director de orquesta tenía una hermana que no merecía con justicia ser considerada una belleza, pero que, sin embargo, encontrándose en la plenitud de su juventud, resultaba ser una muchacha extraordinariamente atractiva. Estaba dotada de una figura con la más pura armonía de formas y poseía los brazos y pechos más bellos que se hubieran podido ver. Una mañana, cuando fui a casa del director de orquesta para recibir mi clase de música, sorprendí a su hermana con un ligero salto de cama tan escotado que casi mostraba su seno. Aunque se tapó rápidamente con un chal, mi mirada codiciosa había visto ya demasiado.
No podía emitir palabra alguna. Sentimientos desconocidos hasta el momento se agolpaban violentamente en mi interior, impulsando la sangre hirviente por mis venas y haciendo audibles las mismas pulsaciones. Mi pecho estaba oprimido y espasmódico, como si quisiera estallar. Finalmente un ligero suspiro me procuró algo de aire, debido a que la muchacha se aproximó y, del todo inocente, me tomó la mano y preguntó qué era lo que me pasaba. Retornó de nuevo el malestar. Fue una suerte que el director de orquesta entrara en aquel momento en la habitación y me librara del tormento. Nunca cometí tantos falsos acordes, nunca desentoné tanto como aquel día. En ese tiempo era lo suficientemente piadoso como para considerar el suceso como una tentación del diablo e incluso poco después me consideré feliz por haber batido al enemigo en el campo de batalla con los ejercicios ascéticos que emprendí. Ahora, debido a la pregunta capciosa del prior, veía ante mí a la hermana del director de orquesta con el seno descubierto. Sentía el cálido aliento de su respiración, la presión de su mano. Mi angustia fue en aumento. Leonardo me miró con una cierta sonrisa irónica que me hizo temblar. No pude soportar mi mirada. No pude soportar su mirada y cerré los ojos. Entonces el prior me golpeó suavemente en las mejillas ardientes y dijo: ya veo, hijo mío, que lo habéis superado y que todavía os mantenéis bien. Que el Señor os proteja de las tentaciones de este mundo. Los placeres que ofrece son de corta duración y se puede afirmar que en ellos se esconde una maldición, ya que en la indescriptible náusea, en la completa postración, en la apatía ante todo lo elevado que engendran, perece el principio espiritual superior del ser humano. Aunque me esforcé por olvidar la pregunta del prior y la imagen evocada por ella, no me fue en absoluto posible. Si bien lograba ahora permanecer sereno en presencia de la muchacha, evitaba sin embargo más que nunca su mirada, ya que solo pensando en ella se apoderaba de mí un ahogo y un desasosiego interior que me parecía tanto más peligroso cuanto que al mismo tiempo se despertaba en mí un desconocido anhelo maravilloso y una concupiscencia seguramente pecaminosa. Una noche se decidió este estado confuso. El director de orquesta me había invitado, como usualmente hacía, a una velada musical que organizaba con unos amigos. Además de su hermana, estaban presentes también otras jóvenes, lo que aumentó mi timidez, que ya ante la hermana me quedaba sin respiración. Iba vestida de manera encantadora, me parecía más hermosa que nunca. Sentí como si un poder invisible e irresistible me impulsara hacia ella, y así ocurrió que, sin saber cómo, siempre me encontraba a su lado, espiaba codicioso cada una de sus palabras, de sus miradas, y me acercaba tanto a ella que obligatoriamente tenía que rozar su vestido, lo que me procuraba un placer íntimo jamás experimentado. Ella parecía notarlo y encontrar agrado en ello. A veces sentía la necesidad de abalanzarme sobre ella, poseído de frenético amor, y estrecharla ardientemente en mis brazos. Había estado sentada largo tiempo junto al piano. Entonces se levantó y dejó sobre la silla uno de sus guantes, que yo tomé y besé apasionadamente.
Una de las muchachas lo vio y fue donde se encontraba la hermana del director de orquesta, murmurándole algo al oído. Ambas me miraron y entonces se rieron y burlaron con escarnio de mí. Yo quedé como aniquilado. Una corriente helada recorrió mi interior y aturdido huí hacia el colegio y me refugié en mi celda. Allí me arrojé con desesperación furiosa al suelo. Mis ojos derramaban lágrimas ardientes. Me maldije a mí mismo y a la muchacha. Luego recé, interrumpido con risas histéricas como un demente. A mi alrededor y por todas partes resonaban voces que se mofaban y burlaban de mí. Estaba dispuesto a arrojarme por la ventana, pero por suerte los barrotes impedían que consumara la decisión. Mi estado era, verdad, desesperado. Solo cuando amaneció experimenté una mejoría, pero estaba firmemente resuelto a no verla nunca más y renunciar al mundo. Más clara que nunca aparecía ahora ante mí, más clara que nunca aparecía ahora ante mi alma la vocación de recogimiento en la vida monacal, de la que ya no me debería apartar ninguna tentación. En cuanto pude salir de las acostumbradas horas lectivas, me dirigí deprisa al monasterio capuchino, donde comuniqué al prior mi decisión de comenzar el noviciado y que ya había informado sobre ello a mi madre y a la princesa. Leonardo precisó sorprendido. Leonardo pareció sorprendido de mi celo repentino e intentó, sin presionarme, averiguar de una u otra manera qué es lo que me habría podido impulsar a consagrarme así de buenas a primeras a la vida monacal, pues sospechaba que un suceso especial me había empujado a ello, una profunda vergüenza que no me fue posible superar, me impidió revelarle la verdad. Le conté, por el contrario, con el fuego de la exaltación que todavía ardía en mí, los maravillosos acontecimientos de mis años de infancia, que aludían claramente a mi determinación por la vida monástica. Leonardo me escuchó con tranquilidad y sin oponer dudas a mis visiones. No parecía, sin embargo, tomarlas especialmente en consideración. Más bien expresó que todo aquello decía bien poco de la sinceridad de mi vocación, ya que podría tratarse de mera ilusión. Leonardo no gustaba mucho de hablar sobre visiones de santos, ni siquiera de los milagros del primer anunciador del cristianismo, y hubo instantes en que tuve la tentación de creerle un escéptico encubierto. Una vez me propuse, para obligarle a realizar una manifestación concreta, hablarle de los despreciadores de la fe católica y especialmente denigrar a aquellos que con ingenua petulancia suprimían todo lo sobrenatural con el insulto impío de la superstición. Sonriendo con dulzura, Leonardo dijo: Hijo mío, la incredulidad es la peor de las supersticiones, y cambió de conversación, hablando sobre otros asuntos menos problemáticos. Solo más tarde me fue posible penetrar en sus espléndidos conocimientos en torno a la parte mística de nuestra religión, que encierra la conexión misteriosa de nuestro principio espiritual con los seres superiores, y tuve que reconocer que Leonardo reservaba exclusivamente, con razón, todo lo sublime que podía surgir de su interior con la consagración superior de sus pupilos. Mi madre me escribió
Como ella desde hacía tiempo había presentido que el estado secular no era suficiente para mí y que terminaría escogiendo la vida monástica. En el día de San Medardo, según me dijo, se le había aparecido el anciano peregrino del sagrado Tilo, que me había conducido de la mano con el hábito de la orden de los capuchinos. También la princesa estaba del todo conforme con mi pretensión. Pude verlas antes de la investidura que se produjo en poco tiempo, ya que, según mis deseos, fui dispensado de la mitad del noviciado. Adopté en consideración a la visión de mi madre el nombre monacal de Medardo. La relación de los hermanos entre sí, la disposición interna referente a los ejercicios espirituales y la forma de vida en el monasterio correspondían a la idea que me había hecho desde el primer momento. La agradable tranquilidad que reinaba vertió una paz celestial en mi alma, como ya me había rodeado semejante en un sueño bendito en los años de la infancia en el monasterio del Sagrado Tilo. Durante el acto solemne de investidura pude divisar entre los asistentes a la hermana del director de orquesta que tentación. Durante el acto solemne de investidura pude divisar entre los asistentes a la hermana del director de orquesta que parecía bastante triste. Creí entrever lágrimas en sus ojos, pero el tiempo de la tentación ya había pasado y quizá fue un orgullo insolente por la victoria tan poco trabajada el que me hizo sonreír, lo que el hermano Cirilo, que estaba a mi lado, percibió. ¿Qué te alegra tanto, hermano mío?, preguntó Cirilo. ¿Por qué no voy a estar alegre si renuncio a este mundo vil y a todo su oropel?, respondí yo. Pero no puedo negar que al pronunciar estas palabras un horrible sentimiento que estremeció repentinamente mi alma me desmintió. Sin embargo, aquella fue la última veleidad de egoísmo terrenal, tras la cual vendría la paz del espíritu. Si no hubiera apartado nunca de mí. Pero el poder del enemigo es grande. ¿Quién puede confiar en la eficacia de las propias armas en su vigilancia cuando los poderes subterráneos están al acecho? Mi estancia en el monasterio se prolongaba ya 5 años, cuando por orden del prior, el hermano Cirilo, viejo y débil, me transmitió la custodia de la rica cámara de las reliquias. Allí se encontraban todo tipo de huesos de santos, astillas de la cruz del Salvador y otros objetos sagrados conservados en limpias vitrinas y que en ciertos días eran expuestos al pueblo para su edificación. El hermano Cirilo me familiarizó con todas las piezas y con los documentos en los que se constataba su autenticidad y se informaba sobre los milagros que obraban. En lo que respecta a la formación espiritual, Cirilo se encontraba al mismo nivel que nuestro prior, así que no tuve que reparos en expresar lo que pugnaba violentamente por salir de mi interior. Hermano Cirilo, le dije, ¿son todas estas cosas tan verdaderas y ciertas como se presume? ¿No habrá suplantado la codicia embaucadora algo aquí que ahora se tiene por verdadera reliquia de este o de aquel santo? Por ejemplo,
Un monasterio posee entera la cruz de nuestro Salvador y, sin embargo, se muestran por todas partes tantas astillas de la misma que, como dijo uno de nosotros mismos, no sin insolente ironía, nuestro monasterio podría calentarse durante todo el año con ellas. No nos corresponde a nosotros, respondió el hermano Cirilo, someter todos estos objetos a una investigación. Reconozco sinceramente que soy de la opinión de que, a pesar de los documentos, muy pocas de estas cosas son por lo que se las tiene. No creo tampoco que mucho dependa de ello. Considera, querido hermano Medardo, cómo pensamos el prior y yo, y contemplarás nuestra religión a la luz de una nueva gloria. ¿No es espléndido, querido hermano Medardo, cómo nuestra iglesia intenta aprehender todos aquellos hilos misteriosos que unen lo material con lo trascendental? ¿No es maravilloso cómo estimula de tal manera nuestro organismo dispuesto para la vida y existencia terrenales, que hace resaltar claramente su origen en el principio superior espiritual e incluso desvela su parentesco interno con el ser maravilloso que penetra con su cálido hálito toda la naturaleza, agitándose a nuestro alrededor como alas de serafines, el presentimiento de una vida superior cuyo germen está en nuestro interior? ¿Qué representa aquel trocito de madera, aquel huesecillo o aquel retal? Se dice que arrancado de la cruz, tomando del cuerpo, del traje de un santo, pero al creyente que sin especular dirige todo su espíritu Pero el creyente que sin especular dirige todo su espíritu hacia estas reliquias, le invade un entusiasmo religioso que le abre el reino de la bienaventuranza, del que en esta vida terrenal solo puede poseer un leve presagio. De este modo se despierta la influencia espiritual de los santos, favorecida por la presunta reliquia, y le es posible al ser humano recibir fuerza y fortaleza en la fe, a la que llama desde lo más profundo de su alma para su consuelo y auxilio. Esta fuerza espiritual superior, despertada en su interior, le ayudará incluso a superar los sufrimientos del cuerpo. De aquí resulta que estas reliquias obren milagros que no pueden ser negados, ya que ocurren a menudo ante los ojos del pueblo. Por un instante me acordé de ciertas insinuaciones del prior que coincidían plenamente con las palabras del hermano Cirilo, y consideré ahora las reliquias que anteriormente solo me parecían puerilidad religiosa, con verdadero respeto y devoción. Al hermano Cirilo no le pasó desapercibido el efecto que me había causado su discurso, y continuó explicándome con gran celo y una intensidad que hablaba al alma, toda la colección, pieza por pieza. Finalmente sacó una cajita de un armario bien cerrado y dijo: aquí dentro, querido hermano Medardo, se conserva la reliquia más maravillosa y misteriosa que posee nuestro monasterio. Desde que vivo tras estos muros, nadie ha tenido en sus manos esta cajita, excepto el prior y yo, ni siquiera el resto de los hermanos, mucho menos gente extraña, conocen la existencia de esta reliquia. No puedo tocar la caja sin experimentar un escalofrío interior. Es como si contuviera una fuerza mágica pérfida que, si pudiera romper el encantamiento,
que la constriñe y la hace inofensiva, causaría al que encontrase a su paso ruina y perdición. El contenido de la caja procede directamente del maligno, de aquel tiempo en el que todavía le era posible luchar abiertamente contra la salvación del género humano. Contemplé atónito al hermano Cirilo, sin darme cuenta. Contemplé atónito al hermano Cirilo, sin darme tiempo a replicar. Continuó: quiero reservarme, querido hermano Medardo, cualquier opinión sobre esta cuestión de elevada mística y renuncio a poner sobre la mesa la hipótesis ya insinuada que se me ha pasado por la cabeza. Prefiero contarte fielmente lo que contienen los documentos acerca de la reliquia. Encontrarás los mencionados documentos en aquel armario y podrás consultarlos según tu voluntad. La vida de San Antonio te será de sobra conocida. Ya sabes que para apartarse de todo lo mundano y dedicarse plenamente a lo divino, se retiró al desierto y allí consagró su vida a la penitencia más severa y a los ejercicios espirituales. El maligno le persiguió y para dificultar sus piadosos propósitos se le cruzó a menudo en el camino. Una vez ocurrió que San Antonio percibió durante el crepúsculo una figura sombría que avanzaba hacia él. Desde cerca observó, para su asombro, que de los agujeros de la rasgada capa que llevaba la figura surgían como cuellos de botella. Era el maligno que, sonriéndole en aquella extraña apariencia, preguntó si no deseaba beber de los elixires que llevaba en aquellos frascos. San Antonio, al que esta insinuación no podía en ningún modo afectar, ya que el maligno, impotente y débil, no era capaz de afrontar ninguna lucha y tenía que limitarse a discursos irónicos, le preguntó por qué llevaba tantos frascos y de esa forma tan especial. Entonces respondió el maligno: mira, cuando me encuentro con un ser humano, me mira maravillado y no puede evitar preguntarme por mis bebidas, tampoco puede evitar beber de ellas por codicia. Entre tantos elixires encuentra seguro uno que le sea grato y se sopla todo el frasco, por lo que se embriaga y se entrega a mí y a mi reino. Así está consignado en todas las leyendas. Sin embargo, según el documento especial que poseemos sobre esta visión de San Antonio, la historia todavía continúa. El maligno, cuando se marchó de allí, dejó abandonados algunos de sus frascos en una pradera que San Antonio llevó rápidamente a su cueva y escondió por miedo a que en aquel yermo alguna persona extraviada o alguno de sus discípulos pudiera probar el horrible bebedizo y condenarse eternamente. Casualmente, continúa el documento, abrió San Antonio uno de los frascos, del cual surgió un vapor extraño y embriagador, quedando rodeado el santo por todo tipo de imágenes infernales, horribles y distorsionadoras de los sentidos, que buscaban tentarle, sirviéndose de los más variados trucos de seducción, hasta que, gracias a severos ayunos y persistente oración, logró liberarse de esas visiones. En esta cajita se encuentra, perteneciente al legado de San Antonio, uno de aquellos frascos con un elixir del diablo, y los documentos son tan auténticos y precisos que apenas
puede quedar duda de que el frasco realmente se encontraba entre las cosas pertenecientes al santo, halladas después de su muerte. Además, puedo asegurarte, querido hermano Medardo, que siempre que he tocado el frasco o siquiera la cajita donde está guardado, he experimentado un horrible estremecimiento y me he figurado que percibía un aroma misterioso y embriagador. Este extraño perfume lograba incluso dispersar mis pensamientos durante los ejercicios espirituales. Solo lograba superar ese malvado estado de ánimo que evidentemente procedería de la influencia de algún poder hostil si no creyera en la directa influencia del maligno con constante oración. A ti, querido hermano Medardo, que todavía eres tan joven, que todavía puedes contemplar con brillantes y vivos colores todo lo que se presenta por obra de la fuerza extraña de tu fantasía exaltada, que todavía como un bravo pero inexperto luchador, eso sí, fuerte en la lucha, pero quizás demasiado atrevido, osas lo imposible, confiando demasiado en tu fortaleza. Te aconsejo que no abras jamás la cajita, y si lo haces, que sea transcurridos algunos años, para que la curiosidad no te tiente. Pon la fuerza del alcance de la vista. El hermano Cirilo encerró la misteriosa caja una vez en el armario y me encomendó el manojo de llaves, del que también pendía el llavín de dicho armario. Toda la historia me había producido una impresión peculiar, pero cuanto más sentía despertarse en mí la codicia de contemplar la maravillosa reliquia, tanto más me esforzaba, tomando en consideración la advertencia del hermano Cirilo, en dificultar el cumplimiento de mi deseo. Cuando Cirilo me dejó solo, pasé la vista una vez más sobre los objetos sagrados que me había encomendado. Luego desprendí el llavín que cerraba el peligroso armario del manojo de llaves y lo guardé bien profundo bajo distintos papeles de mi escritorio. Cuando Cirilo me dejó solo, pasé la vista una vez más sobre los objetos sagrados que me había encomendado. Luego desprendí el llavín que cerraba el peligroso armario del manojo de llaves y lo guardé bien profundo bajo distintos papeles de mi escritorio. Entre los profesores del seminario se encontraba un orador excelente. Cada vez que predicaba se llenaba completamente la iglesia. La corriente ígnea de sus palabras arrastraba irresistiblemente consigo todo lo que opusiera resistencia, encendiendo una devoción ferviente en el interior de los oyentes. También a mí me emocionaba su espléndido verbo embriagador, pero al elogiar venturoso al genial orador, me ocurría como si se despertara en mí una fuerza interior que me impulsaba poderosamente a equipararme a él. Después de haberle escuchado, predicaba en mi celda solitaria, completamente abandonado al momento del entusiasmo, hasta que me era posible fijar y transcribir mis ideas y palabras. El hermano que acostumbraba a predicar en el monasterio se fue tornando por momentos más y más débil. Sus sermones se mostraban como un arroyo semiseco, penoso y sin tono, y la extraordinaria riqueza idiomática generada por la carencia de ideas y palabras, ya que hablaba sin concepto, hizo que sus discursos, algo tan insoportablemente largo que antes del amén
la mayor parte de la comunidad, como si escuchara el monótono y banal tableteo de un molino, se había adormecido plácidamente y sólo podía despertarla el sonido del órgano. El prior Leonardo era ciertamente un orador exquisito, pero con el transcurso del tiempo evitaba cada vez más predicar porque con su avanzada edad le afectaba demasiado. Aparte de él, no había nadie en el monasterio que hubiese podido sustituir el debilitado hermano. El prior habló conmigo sobre esta inconveniencia que reducía ostensiblemente el número de feligreses que acudían a la iglesia. En ese momento le comuniqué con determinación que ya en el seminario habían sentido vocación por predicar y que incluso en ese momento le comuniqué con determinación que ya en el seminario había sentido vocación por predicar y que incluso había escrito algunos sermones. El prior me pidió que se los mostrara y quedó tan satisfecho que me insistió en que predicara de prueba el próximo día festivo y me aseguró que no fracasaría, ya que la naturaleza me había dotado con todo lo necesario para ser un orador sagrado, es decir, con una figura agradable, con rostro expresivo y una voz llena de matices. Respecto al aspecto externo y a la correcta gesticulación, Leonardo determinó impartirme él mismo unas clases. El día festivo llegó. La iglesia estaba más llena que de costumbre y subí, no sin sentir un estremecimiento, al púlpito. Al principio seguí con fidelidad el texto escrito y Leonardo me dijo después que había hablado con voz temblorosa, lo que, sin embargo, sobre todo en relación con las consideraciones piadosas y llenas de melancolía con las que empezaba mi sermón, prometía y fue tomado por la mayoría como un signo especial de técnica afectiva del orador, pero pronto pareció como si refulgiera la brillante chispa del entusiasmo en mi interior y ya no pensé más en el texto escrito, sino que me abandoné del todo a la inspiración del momento. Sentí como la sangre hervía y crepitaba en mis venas. Escuchaba mi voz reverberar en la bóveda. Veía mi cabeza alzada, mis brazos extendidos, como si fluyera a su alrededor un destello refulgente de entusiasmo, con una sentencia en la que, como un foco llameante, resumí todo lo santo y soberbio que había proclamado. Terminé mi sermón, que causó una impresión extraordinaria e inaudita. A mis palabras siguieron fuertes sollozos, gritos de placer, de la mayor devoción, escapados involuntariamente de los labios, rezos en voz alta. Los hermanos me tributaron su admiración. Leonardo me abrazó y me llamó me llamó el orgullo del monasterio. Mi fama se extendió rápidamente y para escuchar al hermano Medardo, la clase más noble y cultivada de la ciudad se apretaba en la iglesia del monasterio, que no era demasiado grande, e incluso una hora antes de que las campanas llamaran a misa. Con la admiración creció en mí el celo y la preocupación por otorgar a los sermones, sobre todo el momento del más fuerte fuego, redondez y soltura. Cada vez más lograba fascinar más a los oyentes y de manera pareja fue aumentando su veneración y que se manifestaba en todos los lugares a los que iba con fuertes reacciones y se asemejaba casi a la adoración que se posee por un santo. Final de este fragmento
de los elixires del diablo, de eh, el gran cuentista, historiador y novelista Ed D. Hoffman.